Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 19 de agosto, aniversario 105 del fallecimiento de Carlos J. Finlay, el doctor Vicente Pérez Bencomo presentó ante el presidente Miguel Díaz-Canel el primer candidato vacunal específico cubano contra la COVID-19. El día 20, a la otra jornada, nuestro pueblo fue ampliamente informado desde esta mesa redonda sobre el suceso científico y el 24 de agosto comenzaba el ensayo clínico de Soberana 01. De entonces acá, ¿qué ha pasado? ¿Será posible detener las vacunas cubanas? ¿Cómo anda el mundo? De eso, pues estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer de contar con la presencia del doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, el doctor Vicente Pérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas, y el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Tengo el placer también de que nos estén acompañando esta tarde de manera especial la doctora Concepción Campa Huergo y el doctor Luis Herrera, dos de los símbolos del desarrollo de la ciencia biotecnológica cubana y que son pues parte imprescindible de la historia de estos dos centros de los que estamos hablando hoy, y también me están acompañando varios de los investigadores y directivos a la vez del Instituto Finlay, del Centro de Inmunología Molecular y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que están involucrados en estos proyectos de vacunas cubanas contra la COVID-19. Acompáñenos entonces a tener información de primera mano de por dónde anda Cuba en el desarrollo de sus candidatos vacunales contra la COVID-19. Hoy en la mesa redonda. El del 30 de octubre se llama Mambisa, el estudio clínico que vamos a usar, que, repito, utiliza la vía de administración nasal. Y el segundo candidato se llama Abdala. No hubiera sido posible si hubiéramos trabajado solos. Aquí ha sido muy importante la unidad, la profesionalidad, la interacción entre todas las instituciones. Hoy en la mesa redonda. Bueno, adelantos de lo que podrán ver en esta mesa, pero sobre todo, por supuesto, el contenido fundamental estará acá con nuestros panelistas. Como se ha pues hablado, hay varias informaciones en el mundo en los últimos días sobre el tema de las vacunas. Ya según el rastreador de vacunas contra el coronavirus del diario The New York Times, uno de los más prestigiosos seguidores de este tema, los investigadores en el mundo están probando 54 vacunas en ensayos clínicos en humanos y al menos 87 vacunas preclínicas están bajo investigación activa en animales. Según este rastreador, ya hay 12 vacunas en el mundo en fase 3 y 6 aprobadas para uso temprano limitado. Veamos un recuento de los que las televisoras internacionales han estado mostrando en los últimos días sobre estos desarrollos de las vacunas en el mundo, que nos puede dar, por supuesto, idea de por dónde andamos en este enfrentamiento mundial contra la pandemia. En diciembre y enero, Estados Unidos recibirá vacunas muy específicas contra el COVID-19, gracias en gran parte a algunas de las cadenas más grandes como Walgreens y CVS. Así lo anunció este jueves el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Dijo que probablemente en diciembre habrá suficientes vacunas para todas las personas más vulnerables. Y Pfizer dijo este lunes que un primer análisis de su vacuna contra el COVID-19 muestra que tiene una efectividad mayor a un 90%. Buenas noticias por este lado. Según la farmacéutica, la vacuna brindó protección 7 días después de la segunda dosis y 28 días tras la dosis inicial. Y funcionarios estatales de salud temen que la distribución de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer tenga dificultades. Esto debido a que debe almacenarse a menos 75 grados Celsius, cerca de 50 grados más frío que cualquier otra vacuna usada actualmente en Estados Unidos. Jarbas Barbosa, subdirector de la organización, dijo que Pfizer produce un equipo especial para ayudar a mantener la vacuna fría durante el transporte y señaló que hoy el mundo no está preparado para manejarla.
Y la vacuna de AstraZeneca podría estar lista para su distribución en marzo. Lo ha dicho hoy el director de investigación de la farmacéutica, Josep Baselga. Confía en que para principios de 2021 tengan ya listas unos 3 millones de vacunas, ha dicho. Pero también avisa lo complicado será cómo repartirlas, dada la gran demanda que existe. Y la vacuna rusa Sputnik tiene una eficacia del 92% según el centro de investigación que la desarrolla. La han probado en 16.000 voluntarios. Aseguran que no tiene efectos secundarios. Rusia dice que habrá una evaluación independiente de estos datos preliminares y que los publicarán en una de las principales revistas médicas. Por otra parte, la Comisión Europea promete tomar medidas contra Hungría si este país intenta comprar una vacuna extranjera no certificada en el bloque. Anteriormente, los medios han anunciado que Hungría espera recibir los primeros lotes de la vacuna rusa Sputnik V en diciembre o en enero, citando al primer ministro del país. Otro lugar donde hay manifestaciones es en Sao Paulo, en Brasil. Allí cientos de partidarios del presidente Jair Bolsonaro marcharon contra la obligación de vacunarse contra la COVID-19. En las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las últimas horas se entendía que Rusia iba a enviar entre diciembre y enero 25 millones de aplicaciones de la vacuna Sputnik V, que se aplica, recordemos, en 2 dosis. Por eso en la mayoría de los medios aquí y los expertos interpretaban como un poco más de 12 millones de vacunas completas, algo que también era confirmado por las fuentes del Ministerio de Salud. China anunció que más de 60.000 voluntarios han sido vacunados con el fármaco que ha creado contra la COVID-19, uno de tantos que está investigando y desarrollando la República Popular China. La vacuna contra el COVID-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca están demostrando una fuerte respuesta inmune entre las personas de mayor edad. Reportes parciales muestran que el fármaco produce anticuerpos efectivos en los ancianos que, bueno, en realidad son uno de los grupos más vulnerables a este virus. Moderna acaba de anunciar que su vacuna contra el COVID-19 estaría lista para diciembre. La farmacéutica asegura que apenas tenga resultados definitivos de su dosis, tramita el permiso para su autorización en las próximas semanas. Bueno, un amplio recorrido por lo que se está mostrando del desarrollo de las vacunas, como ven, pues polos fundamentales, China, Rusia, Europa, Estados Unidos, desarrollando vacunas, solo Cuba en América Latina. De eso estaremos hablando, pero antes quiero decirle que hace par de horas, menos de 2 horas, Donald Trump ha salido de su encierro, según las agencias de noticias y el periódico Vanguardia de España. Ausente de la luz pública, dice, durante una semana, el presidente de Estados Unidos ha comparecido esta tarde ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca por primera vez desde que se confirmó su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Pero Trump no quería hablar del resultado que sigue sin aceptar, sino sacar pecho por las esperanzadoras noticias que ha dado esta semana la farmacéutica Pfizer, que en colaboración con la biotecnológica alemana BioNTech ha anunciado que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 90%, y anunciar Trump que pronto le concederá una autorización de emergencia, al igual que para la inmunización que actualmente ensaya Moderna. Dice el periódico Vanguardia que Trump señaló que como resultado de la operación Warp Speed, velocidad de la luz, Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el virus chino es efectiva en más del 90% de los casos, sigue diciendo el virus chino, el presidente de Estados Unidos, lo que excede nuestras expectativas. Nadie pensaba que llegarían allí, ha dicho el presidente estadounidense, reivindicando el éxito de la investigación farmacéutica a pesar de que los fondos de la investigación procedían de Europa, no de Estados Unidos. Así están señalando, es parte de esa guerra también silenciosa que detrás de las vacunas se está desarrollando en el mundo, pero en ese contexto, ¿cómo se sitúa Cuba? ¿Cuántos candidatos vacunales tenemos? De eso vamos a hablar aquí en esta mesa redonda. Ojalá que legiones de cubanos se sumen. Hoy todavía es un círculo reducido, el círculo de los investigadores, porque las circunstancias que dificultaban el camino a la inteligencia. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia,
Porque la unidad siempre ha sido la base de nuestros éxitos. Porque, como Fidel, ustedes militan en el bando de los impacientes. Porque ustedes prestigian la ciencia y enorgullecen a Cuba. Gracias. Bueno, en las últimas horas la agencia británica Reuters destacaba en un amplio despacho que Cuba era el único país de América Latina capaz de desarrollar un candidato vacunal contra la COVID-19. Un candidato que se había anunciado desde el 19 de agosto, pero que ha ido más allá en las proyecciones de los centros científicos cubanos. Por eso me gustaría comenzar hablando con el doctor Eduardo, presidente de BioCuba Pharma, sobre este hecho puntual. ¿Qué significa que Cuba sea el único país latinoamericano que haya podido desarrollar candidatos vacunales? ¿De cuántos candidatos estamos hablando? Si es difícil desarrollar una vacuna, que decíamos que a veces alcanza hasta 10 años, ¿cómo Cuba ha emprendido el camino de varios candidatos vacunales? Buenas noches, Randy, a ti, a todo nuestro pueblo. Cuba tiene una gran experiencia en el desarrollo y la producción de vacunas. Hoy la industria biofarmacéutica cubana ha desarrollado y produce 8 de las vacunas que se utilizan en nuestro programa de inmunización, que es cerca del 80% de las vacunas que utilizamos. Y el hecho de tener la soberanía en la producción de vacunas nos ha permitido que, en nuestro programa de inmunización se alcanza cerca de un 100% de cobertura en la inmunización, que realmente es un nivel de los más altos en el mundo. Y esto nos ha permitido tener un impacto significativo en la eliminación de un grupo de enfermedades que se han eliminado a lo largo de estos años y reducir significativamente la incidencia de otras enfermedades. No es casual de que Cuba haya sido el primer país de América Latina en tener un candidato vacunal en fase de estudios clínicos. Y voy a poner algunos ejemplos. La vacuna contra la meningitis tipo B/C fue la primera de su tipo que se logró a nivel mundial para este tipo, el serotipo B de meningitis. Un proyecto conducido por la doctora Concepción Campa, la profe Conchita, que la tenemos hoy aquí en la mesa redonda, que junto a otros investigadores, el doctor Gustavo Sierra y otros investigadores, llevaron a cabo este proyecto. Este resultado científico, que fue patentado, logró la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, precisamente por la calidad de esa innovación. Y es una vacuna que desde principios de los años 90 se empezó a usar en nuestro país y logró realmente disminuir la incidencia de la meningitis tipo B y tipo C de forma significativa en nuestra población. Hay otro ejemplo, como el caso de la vacuna de hepatitis B, también una de las primeras que se logró desarrollar y producir a gran escala en el mundo, proyecto conducido por el doctor Luis Herrera junto con un equipo de investigadores, el doctor Eduardo Pentón, la doctora Belena, que también se encuentra esta tarde aquí. Y esa fue la primera vacuna que logró la certificación por la Organización Mundial de la Salud en América Latina. Que esto, es un tipo de certificación que después permite que la vacuna se suministre a las agencias de Naciones Unidas. Una vacuna, para que se tenga una idea, desde el año 2000 no se infecta un niño menor de 5 años con la hepatitis B. Ya toda la población cubana hasta los 28 años ha sido inmunizada contra esa enfermedad. En el mundo más de cerca de 300 millones de personas están infectadas con la hepatitis B y prácticamente todos los días, diariamente, mueren más de 2 personas como consecuencia de la hepatitis B, de cirrosis hepática, hepatocarcinoma. Y en nuestro país, nosotros pensamos que nuestro país puede ser uno de los primeros países en erradicar completamente esa enfermedad en un futuro no muy lejano, a partir de que la incidencia realmente prácticamente está llegando a cero, ¿no?, de la enfermedad. La vacuna contra hemófilo influenza tipo B es otro ejemplo de innovación en el campo de las vacunas, un resultado original de la Universidad de La Habana. El doctor Vicente Vélez, un equipo de investigadores de la universidad y la Universidad de Ottawa, una colaboración con otra universidad en Canadá, y en aquel entonces, con varias instituciones del polo científico,
lograron, bueno, hacer una realidad esa vacuna. Es la primera vacuna de uso en humano que utiliza un antígeno obtenido por síntesis química. Y bueno, también es una vacuna que también logró la certificación de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna pentavalente es una vacuna, fue la primera también en América Latina en producirse, en desarrollarse y producirse a nivel industrial, y fue la segunda a nivel mundial de ese tipo, una vacuna contra la difteria, el tétano, la tosferina, la hepatitis B y la hemófilo influenza tipo B. Al tener todos esos antígenos que lo producíamos en Cuba, se logró esta, es una vacuna combinada que tiene ventaja, ¿no? Hoy nuestros niños, para inmunizarse contra esas enfermedades, dejaron de inyectarse 5 veces, se redujo el nivel, más las otras ventajas que tienen este tipo de vacunas en la reducción de los costos, etcétera. Y estas vacunas, las vacunas nuestras, se han usado cientos de millones de vacunas, se han usado en Cuba y en el mundo durante todos estos años. O sea que Cuba tiene una vasta experiencia realmente en el desarrollo. Existen científicos con una alta preparación, existen, bueno, todos los sistemas que nos permiten realmente, bueno, desarrollarla y después producirla a gran escala. Recordemos, bueno, entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo se organizó BioCuba Pharma, nuestras instituciones científicas, para enfrentar el desafío de poder producir una vacuna cubana contra la COVID-19? ¿Qué importancia tiene que podamos producir en Cuba una vacuna contra la COVID-19? Sí, desde que surgió la epidemia en China, nosotros empezamos a pensar en una vacuna. Nosotros en China tenemos un centro conjunto chino-cubano de investigación y desarrollo, y los investigadores nuestros que empezaron muy rápidamente, ¿no?, a procesar toda la información que venía saliendo, y incluso hubo una convocatoria de presentar proyectos, y en menos de 72 horas nuestros investigadores allá, interactuando con los investigadores aquí, prepararon un proyecto y lo presentaron en esa convocatoria, que después, bueno, transitó por diferentes análisis y finalmente fue aceptado por el Ministerio de Ciencia en China, y un proyecto que se está trabajando. En este caso es un proyecto que tiene el objetivo una vacuna un poco más universal. Las últimas epidemias han sido coronavirus, y es un poco, se está estudiando una vacuna que puede tener para la aparición de nuevas epidemias, nuevos virus de este tipo, y que pudiera o ir más rápido en una vacuna. O sea, ese es el objetivo de esos estudios. Pero bueno, una vez que llegó el virus a nuestro país, que se declaró la pandemia, bueno, rápidamente nosotros habíamos activado ya nuestros consejos científicos, creamos grupos de trabajo a nivel de toda la organización, las empresas nuestras que son las de mayor desarrollo, ¿no?, el Instituto Finlay y el 6GB, y junto con otras instituciones que han participado desde el principio en esto, el Biocen, el Centro de Inmunensayo, CENPALA, el Centro de Inmunología Molecular, que se incorporó rápidamente por la capacidad de producir los antígenos, ¿no?, a partir de las tecnologías que ellos tienen, y otras instituciones que también se han incorporado. Bueno, comenzamos diariamente, se hacían análisis, se estudiaban las informaciones que estábamos saliendo. Nosotros, por supuesto, que empezamos después que en China y en otros países, porque para empezar a hacer la vacuna teníamos que tener la información genética, bueno, hasta que no se logró aislar aquí la información genética del virus, la secuencia del antígeno que se había decidido trabajar, y a partir de que esto se logró, bueno, se trabajó muy rápidamente. Toda la semana teníamos encuentros ya donde todas las instituciones participaban, se intercambiaban las ideas, y a esto realmente hubo un impulso realmente que ocurrió a partir de un momento. Todos los días en una de las reuniones que se realizaban diariamente por el Grupo de Trabajo Nacional, en una de estas reuniones, al final, el presidente nos lanzó un reto. Nos pidió que realmente que trabajáramos aceleradamente y que fuéramos uno de los primeros países que tuviéramos nuestra propia vacuna. Recuerdo que, bueno, cuando salí de esa reunión llamé a Vicente, llamé a Eulogio, y bueno, convocamos una reunión al día siguiente, donde participaron ellos con un grupo de otros compañeros, y para explicarle, ¿no?, el reto que nos habían lanzado y la indicación que habíamos recibido. A mí el presidente me preguntó que en qué tiempo podíamos tener una vacuna, y a mí el subconsciente me traicionó, entonces digo, bueno, 6 meses. Y dije 6 meses porque en realidad nosotros veníamos pensando, y yo venía pensando que no hay antecedentes de tener un candidato vacunal, no de tener una vacuna lista para uso, de tener un candidato vacunal para empezar a evaluarlo. Y si yo hubiera pensado mejor, a lo mejor no lo hubiera hecho en ese momento 6 meses. Ese día que nos reunimos, cuando yo le expliqué y le dije a los compañeros, bueno, yo dije 6 meses y yo vi las caras que pusieron los compañeros, y yo dije, yo creo que me embarqué. Pero no, en realidad, porque en realidad los que saben de producir vacunas, los que habían participado en el desarrollo de otras vacunas,
O sea, era un poco difícil pensar que... Lo que pasa es que estaba ocurriendo un fenómeno, en el mundo ya se estaba adelantando. Sí, hay virus que mutan, o sea, no hay una vacuna contra el SIDA, porque rápidamente se vio que es un virus que muta. Los antígenos que se utilizan, bueno, se levantan anticuerpos contra ellos, pero después es otro virus que está circulando y no protege. Y ya habían idea de que sí se podía realmente, y bueno, en el mundo se estaba avanzando en esto. Después ocurrió otro hito que Vicente lo ha mencionado, que fue el 19 de mayo. El presidente quiso él directamente visitó a Neurociencia para ver el desarrollo de los ventiladores mecánicos, y después sostuvo ahí una reunión con los científicos, y de ahí todo el mundo salió con las pilas cargadas, para decirlo de alguna forma en buen cubano, ¿no? Vicente ha hablado de eso en otros momentos ahí incluso algunas concepciones se cambiaron, y bueno, al final esto ha dado que en estos momentos no tenemos 4 candidatos vacunales como decía. Empezamos, en un principio había un diseño, o sea, nosotros no le limitamos las ideas a ninguno de los investigadores, y todo el que quisiera plantear una idea, un diseño de una vacuna, y después, bueno, la vida ha ido descartando algunas variantes, por un caso porque no han dado los niveles de anticuerpos, digamos, en los estudios preclínicos, otros casos porque los niveles realmente no son los esperados, y bueno, y se ha ido avanzando los que mejores resultados han tenido, que es lo que realmente queremos presentar hoy y explicarle a nuestro pueblo por dónde van estos candidatos vacunales. 4 candidatos vacunales está desarrollando Cuba. ¿Por dónde es ese camino? ¿Cómo están participando las instituciones científicas? De eso, pues estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Así que los invito a que nos sigan acompañando para conocer más de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Gracias, Eduardo. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. La solidaridad con Cuba, pero lo que ha sido la solidaridad de Cuba para muchos países. Nos encontramos una gran cantidad de delegaciones, sobre todo de África, que sus ministros, sus viceministros habían estudiado en Cuba. Eso también es una obra de la Revolución Cubana que se pone en evidencia de lo que ha hecho la Revolución en todos estos años en el campo de la educación, de la cultura general, integral de nuestra población. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, como decíamos al principio de esta mesa redonda, el 20 de agosto, el doctor Vicente Vélez Bencomo y sus colaboradores más cercanos estuvieron con nosotros aquí en la mesa redonda para informarle al pueblo, al país, a la opinión pública internacional sobre el nacimiento de un candidato vacunal cubano contra la COVID-19. Soberana 01 se le llamó, y eso sin duda fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué ha pasado, Vélez, desde ese 20 de agosto, después del 24 de agosto, cuando se comienzan los ensayos clínicos de Soberana 01? ¿Qué diferencias hay entre Soberana 01 y Soberana 02, que ya es otro proyecto que está avanzando? ¿Cómo podremos enfrentar el desafío de desarrollar pues, estos dos proyectos, y cómo tendremos posibilidades nosotros, no solo de llegar a la investigación, sino llegar a la producción de esas vacunas? Sí, muy buenas noches, Randy, buenas noches a los televidentes y radioyentes. Es realmente un honor para mí representar al tremendo equipo de Soberana, que ha ido creciendo, que realmente está formado por decenas y decenas de investigadores de muchas instituciones, y es realmente un compromiso importante. A mí siempre me gusta aprovechar estas oportunidades para tratar de llegar hasta el más sencillo de las personas de nuestro pueblo y tratar de explicarles. Entonces, en el transcurso de estos 3 meses han habido muchas dudas con respecto a Soberana, con respecto a la vacuna, y por lo tanto, bueno, yo voy a tratar de, en mi intervención, combinar las dos cosas, o sea, combinar la aclaración de algunas dudas
de la manera más sencilla posible y al mismo tiempo tratar de ir actualizando dónde es que estamos. En la primera pantalla, si podemos ver ahí, hemos tratado de resumir muy sencillo cuáles son los 3 grandes grupos de vacunas que existen en este momento. Hay una primera vacuna que se ve a la izquierda se ve el virus, o sea, la primera imagen que aparece ahí es el virus. Hay una primera generación de vacunas que simplemente se basa en cultivar al virus e inactivarlo o matarlo para que la gente entienda de manera sencilla, quitarle su capacidad de infectarnos. Esas son las vacunas, las primeras vacunas que surgieron, porque son las más obvias. O sea, usted cultiva el virus, inactiva el virus y bueno, se supone que el virus inmunice. Y por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, la vacuna Coronavax, que es una de las vacunas chinas, que es de las que está en fase 3 de ensayos clínicos. Y ese es el primer grupo de vacunas. Y la línea de tiempo dice de que fueron las primeras vacunas que surgieron, las primeras vacunas que estuvieron listas para empezar ensayos clínicos, pues bueno, realmente era el primer camino obvio, el primer camino más rápido. Después hay otro grupo de vacunas que están agrupadas en el medio, que son todas aquellas vacunas que de una manera u otra lo que hacen es incorporar el material genético del virus, o sea el ADN, o sea, de toda la información o información genética del virus, y esa información genética del virus se puede incorporar a otro virus, como por ejemplo todas estas vacunas adenovirus. Ahí tenemos 2 vacunas de las que se ha hablado mucho, aunque hay muchas más, hay varias más. Estamos hablando de la vacuna Sputnik, que está basada en adenovirus, y estamos hablando de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que también está basada en adenovirus. Y tenemos otro grupo de vacunas que simplemente utilizan directamente el material genético, o sea, sobre todo el ARN o RNA en inglés, el ácido desoxirribonucleico, y aquí hay dos vacunas que están muy avanzadas en fase 3 también, de las que se habló al inicio de la mesa redonda. Está la vacuna de Moderna y está la vacuna de Pfizer. Y en la parte derecha de la pantalla están aquellas vacunas que utilizan subunidades, o sea, que no tienen nada que ver con el material genético del virus, que no tienen nada que ver con el virus como tal, bien, y que por lo tanto utilizan una proteína del virus, pero esa proteína del virus es producida por biotecnología en una fábrica celular, o sea, una célula que no tiene nada que ver con el virus. Bien, ahora, la próxima pantalla, por favor. Si se analiza en las escalas de tiempo, es más difícil desarrollar una vacuna en la medida en la que avanzamos hacia la derecha. O sea, las más fáciles, las más rápidas son las inactivadas, después las que incorporan material genético y, por supuesto, las que demoran un poco más de tiempo en desarrollarse son las vacunas que están en la derecha. Ahí está incluida la figurita pequeña marcada en rojo, es el antígeno que utilizamos en la mayor parte de las vacunas que estamos desarrollando aquí en Cuba. Si se va a buscar en ventajas en términos de lo que se conoce con respecto a la seguridad de las vacunas, obviamente ahí hay una relación inversa. Las primeras vacunas tienen mucho más riesgo porque se conoce menos de esos tipos de vacunas. Todas estas vacunas que utilizan material genético del virus, casi ninguna es una vacuna ampliamente utilizada. Y por lo tanto hay riesgos de la aplicación de millones de dosis de esta vacuna que no saben qué efectos pudieran tener. En el campo de la derecha, obviamente, nos movemos a vacunas que se conocen y por lo tanto la percepción de seguridad que debemos tener es mucho más alta. Y el por así decirlo, el gran reto que tienen las vacunas de subunidades es lograr la respuesta inmune adecuada, porque tienen una tendencia a dar menos respuesta inmune que las vacunas que se mueven en la ala izquierda. Entonces eso es lo que ha ido ocurriendo en el mundo. O sea, nosotros no pudimos inmediatamente... Ahora, Vicente, antes que decía, de las materiales que estábamos viendo y también de lo que he estado leyendo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer se habla de que también uno de los inconvenientes que tiene para los países menos desarrollados es que necesita de una congelación... Menos 80 grados. Que eso no es prácticamente no es posible en casi ningún país subdesarrollado. Las cosas del mundo en que vivimos, voy a aprovechar a cogerme un minuto que no es mío, que es un minuto de general. La empresa Thermo Fisher, que produce ultracongeladores,
ha ganado una cantidad de dinero muy grande a partir de la noticia de que la vacuna de Pfizer tenía que guardarse en un ultracongelador. Y han hecho ventas extraordinarias de acciones, o sea, que realmente ese es el mundo en que vivimos. No existe precedente de guardar una vacuna menos 80 realmente. La OPS y la OMS decían que para los países subdesarrollados era un grave problema. Estamos hablando de vacunas para los ricos por las condiciones que necesitan y por los precios que van a tener, porque bueno, obviamente eso se va a reflejar de manera importante en los precios. Bien, entonces regresamos a Soberana. Soberana, habíamos hablado que el reto se puede ver ahí en la pantalla, el reto está ahí, está dibujado, yo lo voy a explicar un poquito más, una representación del antígeno, y el reto está en lograr inducir el nivel de anticuerpos con la calidad de anticuerpos que logren, que vayan dirigidos contra esa región en rojo del antígeno, que es el que estamos inmunizando, y que logren realmente evitar o neutralizar el virus. De las preguntas que hemos tenido, la próxima pantalla, por favor. ¿Por qué Soberana 01 y Soberana 02? ¿Por qué dos vacunas? Habíamos hablado que el reto principal era la respuesta inmune. Y por lo tanto, como ese era el gran reto, nosotros como estrategia, nuestra institución, con el grupo de instituciones que participan de los proyectos Soberana, decidimos que realmente necesitamos diversificar las alternativas para poder lograr vencer el reto de manera eficiente y de manera clara. Eso por una parte es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia. O sea, ¿por qué dos? Porque necesitamos diversificar para tratar de realmente lograr vencer claramente el reto de que esas vacunas induzcan la respuesta inmune que hace falta, que es imposible predecirla hasta que no se avance de manera importante en los ensayos clínicos. Por otra parte, nosotros en la estrategia Soberana tenemos un segundo pilar, que es la estrategia que le hemos llamado estrategia frontrunner. O sea, aquella fórmula o aquella vacuna que se destaca no espera por ninguna de las otras fórmulas, sino simple y llanamente nosotros buscamos un camino acelerado de llevarla hacia adelante. Y ahí hay una amenaza, o sea, en todo esto evidentemente hay una amenaza y es parte de ese pilar. O sea, nosotros tenemos que tratar de tener suficiente diversificación para poder bajar el riesgo de no alcanzar la inmunidad que necesitamos, pero al mismo riesgo tenemos que ser muy vigilantes de no diluirnos en muchos esfuerzos que nos impliquen que realmente no podamos avanzarnos a la velocidad adecuada. O sea, ese es un primer elemento porque dos soberanas. Segundo elemento, la próxima pantalla, además, es que ambas soberanas utilizan el mismo antígeno. Aquí abajo en la pantalla se puede ver que el antígeno lo estamos acercando a lo que era la llave en aquella explicación, que la vamos a repetir otra vez, porque bueno, tuvimos muchas muestras de que realmente estaba muy claro y la vamos a repetir con una mejor animación. Ese antígeno es el mismo antígeno y la fábrica en la que se hace ese antígeno es una célula conocida como CHO, y se produce ese antígeno como una producción biotecnológica convencional en el Centro de Inmunología Molecular. Cuando decimos una producción biotecnológica convencional, es que, por ejemplo, en esa misma célula y en esa misma fábrica se produce la eritroproyetina. Hay una experiencia de producción. Pero que es un medicamento, biotecnológico. Y por lo tanto, bueno, estamos hablando de que como es el mismo antígeno, el sistema productivo de base para el antígeno es el mismo. Y por lo tanto, en ese sentido, no hay competencia entre esos dos elementos. La próxima, por favor. A mí me gusta repetir esto para que se entienda además, que nuestro pueblo entienda cuáles son nuestras apuestas. Usted puede ver abajo en la pantalla el virus, bien, con su llave, con su llave que está representada a nivel molecular, con esa figurita que tiene la parte roja, que es la parte realmente que abre la cerradura, y arriba nosotros, los que podemos infectarnos, que realmente tenemos en nuestra célula el candado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que justamente esa molécula tiene la capacidad justamente de abrir ese candado. Bien, y de lo que se trata, la próxima por favor, de lo que se trata con la respuesta inmune que queremos inducir es que los anticuerpos impidan que esa llave logra abrir la cerradura y logra infectarnos y logra penetrar en la célula humana. Y de eso es lo que trata en manera general el principio de las vacunas soberanas, o sea, utilizar el antígeno, que es la llave, producido por biotecnología,
y lograr inducir anticuerpos, que esos anticuerpos tengan la capacidad de impedir que el virus logre penetrar entonces la célula humana. Y entonces, como el gran reto es inducir esa respuesta inmune que nos hace falta, de ahí que diversifiquemos las plataformas, o sea, utilicemos las plataformas para lograr que la respuesta contra ese antígeno sea lo más intensa posible, lo más neutralizante posible y logren alcanzar su objetivo. Ese es un poco el concepto de Soberana, de las dos vacunas. Y bueno, una vez explicado eso de nuevo, nosotros vamos a actualizar donde estamos en Soberana 01, en primer lugar. Soberana 01, recuerden que era una variante del antígeno, a la próxima pantalla por favor, una variante del antígeno dimérica, o sea, en la cual se fundían en el propio proceso biotecnológico de producirlo, se fundían dos unidades y habíamos encontrado que esas dos unidades funcionaban mejor que una sola unidad. Y habíamos encontrado, fíjense, marcado abajo en el ratoncito inmunizado, habíamos marcado con una estrella de que habíamos logrado obtener respuestas inmunes con ese antígeno en sus formulaciones que permitían tomar la decisión de empezar a ensayos clínicos. Estamos hablando, regresando hacia el mes de agosto, en los cuales logramos el primer autorizo para ensayo clínico. La próxima pantalla, por favor. Eso implicó que con dos formulaciones de Soberana 01, en el mes de agosto nosotros empezáramos los ensayos clínicos por la fase 1. ¿Qué es lo que hemos ido encontrando en esa fase 1? En primer lugar, hemos ido encontrando que el ciclo del ensayo clínico es muy largo porque se requieren las dos dosis y se requiere esperar al final de la segunda dosis para realmente verificar que la respuesta inmune, si la respuesta inmune es adecuada o no es adecuada. Al ver eso, que no lográbamos una respuesta inmune importante en la primera dosis, que había que esperar a la segunda dosis, que el ciclo era muy largo, decidimos entonces que no podíamos esperar, que teníamos que inducir, la próxima por favor, que teníamos que generar 3 formulaciones más con todas las posibles combinaciones del antígeno y de los elementos que le estábamos adicionando. Recordemos que esta vacuna tiene como componente las proteínas de la membrana externa del meningococo para estimular el sistema inmune, y diferentes relaciones entre esos componentes fueron los que crearon las 5 fórmulas de Soberana 01, 3 de las cuales recibieron el autorizo para empezar ensayo clínico ahora en octubre, que fue el ensayo clínico que se llamó Soberana 01A. Y es el ensayo clínico como comenzó en octubre, que está avanzando, y donde ya la próxima semana los voluntarios que empezaron a participar en este ensayo van a recibir ya la segunda dosis de la vacuna. Adicionalmente, mencionar muy rápido, hay un ensayo clínico Soberana 01B que debe comenzar también pronto, en el cual una de las formulaciones de Soberana 1 se le debe poner a los convalecientes, sobre todo a convalecientes en la parte del espectro asintomático, y que salieron de la enfermedad con una inmunidad débil, por así decirlo. Cuando evalúa usted la inmunidad de algunos asintomáticos, usted se encuentra con que sus anticuerpos realmente tienen bajos títulos. Y por lo tanto, bueno, aspiramos a lograr con una dosis de Soberana, de una de las formulaciones, Soberana 1, subirle las defensas a esos asintomáticos para evitar que en algún momento determinado puedan tener una recaída. ¿Es una especie de otra salida que va a tener la vacuna? Sí, y además nos acelera, porque además en las cosas que hemos visto, en una sola dosis, a una semana, empieza a haber una respuesta importante y nos ayuda también a hablar. Entonces, eso lo están desarrollando también con los compañeros de Genética Médica, tengo entendido, ¿no? Genética Médica, el Instituto de Hematología, con todo el sistema que atienda al convaleciente, porque hay todo un sistema del Ministerio de Salud Pública que atienda al convaleciente, y bueno, nosotros no podemos, o sea, es una fortaleza muy grande eso, y por lo tanto, realmente, bueno, hemos decidido que ese sistema, a partir de una propia necesidad que ha salido de ese sistema, hemos decidido, bueno, de conjunto elaborar este ensayo. De esto quizás pudiéramos hablar más adelante cuando este ensayo avance un poquito más, porque bueno, es un ensayo muy prometedor. Entonces, teniendo en cuenta que estos ciclos son largos, ¿qué sabemos de Soberana 01 y de todo lo que hemos ensayado en la clínica? O sea, lo primero que sabemos es que la seguridad de estas vacunas es realmente muy alta. No hay ningún efecto adverso importante y realmente con los 5 fórmulas ya puestas en más de 100 personas.
Y por lo tanto, bueno, ese es un resultado importante. El segundo elemento que, bueno, que nosotros necesitamos y que necesitamos avanzar es que necesitamos concluir los resultados de la segunda dosis de los 5 fórmulas para poder decidir cuál de estas fórmulas es la que induce mejor respuesta inmune antes de pasar a una fase 2. Y en eso es lo que está transitando, debe estar transitando en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y nosotros, bueno, hasta que termine el año debemos tener esos datos claros con respecto a Soberana 01 y podremos tomar la decisión de pasar a una fase 2. Ese es el estado en que se encuentra Soberana 01. Soberana 02, la próxima pantalla. Soberana 02, estamos hablando de otra, la próxima por favor, estamos hablando de otra tecnología, o sea, estamos hablando de vacunas conjugadas. O sea, vacunas conjugadas son nombres que ya nuestro pueblo ha oído en otras ocasiones. Ahora vamos a recordarle dónde lo oyeron. Estamos hablando que el antígeno, habíamos hablado que el antígeno se produce igual en el Centro de Inmunología Molecular y que a partir del tozoide tetánico producido en el Instituto Finlay y en coordinación con la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, hemos generado una vacuna conjugada entre el antígeno del virus y el toxoide tetánico. Y esta vacuna conjugada, les recuerdo que vacunas conjugadas conocemos la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, que es una vacuna conjugada con toxoide tetánico, la vacuna del neumococo, que es una vacuna conjugada también, y que una de las, o sea, estas vacunas conjugadas tienen innumerables ventajas de manera general. La primera es que estas vacunas conjugadas logran inducir una potente respuesta inmune contra el antígeno que está conjugado. En segundo lugar, que logra inducir una memoria inmune importante, que la intensidad de la respuesta es tal que logran funcionar incluso en lactantes pequeños, donde el sistema inmune está inmaduro todavía. O sea, esto por citar solamente 3 de las grandes ventajas. Entonces nosotros aspiramos a que esas 3 grandes ventajas de las vacunas conjugadas se logren incorporar a la respuesta que necesitamos contra el antígeno del virus. Y por lo tanto, bueno, la próxima pantalla, por favor. Por lo tanto, nosotros, bueno, salimos a generar 2 fórmulas de esa vacuna conjugada. Por supuesto, es un poco más complejo hacer una vacuna conjugada y por lo tanto demoró un poco más que las variantes Soberana 01. Y ya con estas vacunas conjugadas nosotros preparamos 2 fórmulas y pasamos al estudio de la inmunidad en animales. ¿Y qué encontramos en la inmunidad en animales? Encontramos con que una de las fórmulas de la vacuna conjugada se comporta muy bien, como mismo se comportaba la vacuna Soberana 01, pero hay una segunda fórmula de la vacuna Soberana 02, que fue la que motivó un Twitter. Un eureka por ahí, ¿no? Un Twitter que tenía un eureka. Hay una segunda fórmula de la vacuna Soberana 02 que realmente se sale completamente de la línea, o sea, se sale con respecto a las 6 fórmulas anteriores, se sale de la línea, realmente induce una respuesta inmune muy potente y una respuesta inmune muy potente desde la primera semana de la primera dosis. Y eso realmente, con la presión de tiempo que tenemos, es un resultado muy importante. Por lo tanto, nosotros a partir de los resultados iniciales que habíamos obtenido, habíamos recibido la autorización de ensayo clínico para empezar con 2 grupos de 20 voluntarios, con cada una de las 2 fórmulas, la fase 1 de ensayo clínico. Pero estos resultados son de tal magnitud que nosotros estamos organizando en este momento una estrategia que la estamos construyendo con el Comité de Innovación del MINSAP, el CENME y el CENSE, para poder acelerar el avance en los ensayos clínicos. Este avance en los ensayos clínicos, nosotros pensamos que estos resultados en preclínica son de tal magnitud que justificarían empezar una fase 2A. O sea, una fase 2A quiere decir un ensayo de fase 2 con más personas que los que tenemos en la fase 1 para confirmar esos resultados de manera más rápida. Y la buena noticia es que como esperamos una respuesta en la primera dosis a las 2 semanas, se pudieran acortar los ciclos de las tomas de decisiones. Sí, es más corto el ciclo en la 02 que en la 01. Sí, el ciclo final llega a 2 dosis a 56 días igual. Pero si usted tiene una respuesta inmune
a los 14 días que le permita tomar la decisión de avanzar a la fase siguiente, usted podrá hacer lo que han hecho la mayor parte de las multinacionales, que han ido montando una fase arriba de la otra. O sea, usted no tiene que esperar a terminar completamente la fase 1 para empezar la fase 2. Usted puede, a partir de resultados parciales que obtenga en la fase 1, pasar a la fase 2, y resultados parciales que obtenga en la fase 2, pasar a una fase 3. Y eso prácticamente realmente es algo que nos tiene muy motivados, muy motivados. Aquí estamos hablando de que ya una fase 2, a diferencia de una fase 1, debe implicar alrededor de 100 personas. Una fase 2 B ya llevaría entre 300 y 600, y estamos diseñando que una fase 3, que es compleja en Cuba por la baja incidencia de la enfermedad, pero es posible hacerla de todas formas. Estamos pensando en una fase 3 que debe incluir alrededor de 150.000 personas. Esta fase 2B la estamos diseñando con un placebo, fenómeno que es complejo en términos éticos, pero que es imprescindible. La fase 3 la estamos diseñando, estamos pensando bien cómo es que vamos a hacer el control, porque bueno, todas estas cosas tienen que estar controladas. Y está hablando de 150.000 dosis para una tercera fase. ¿Eso implica capacidad de producción? 150.000 personas. Eso 300.000 dosis. 300.000 dosis, o sea, 150.000 y 150.000. Eso implica capacidad de producción, entonces. Estamos hablando de un municipio de La Habana. Eso es lo que tiene más o menos un municipio de La Habana. Estamos hablando de que se mueve alrededor de ese número. O sea, eso es un municipio completo, prácticamente. Sí, la próxima pantalla, por favor. Nosotros hemos establecido toda una estructura productiva, que ahí está presentada simplemente con algunos de los plazos más aproximados. No nos gusta, con los niveles de incertidumbre que tenemos, poner plazos muy fijos, porque bueno, después entonces tenemos un gardeo constante diario de que ustedes dijeron el 23 de enero y entonces el 22, todo el mundo está expectante, y realmente los tiempos en la ciencia no son así. Uno hace a veces apuestas, sobre todo los que somos muy optimistas, hacemos las apuestas optimistas, pero bueno, a veces se confirman esas apuestas optimistas, a veces esas apuestas son sueños. Yo siempre he dicho de que bueno, que hemos vivido muchos sueños realizados y por lo tanto tenemos derecho a soñar, y soñar es una buena manera de enfrentarse a la realidad, sobre todo si uno le pone el corazón a lograr confirmar el sueño. Pero estamos hablando que en este momento nosotros tenemos organizado un sistema productivo alrededor de 1.000 dosis por lote, y que tenemos la capacidad de hacer 2 lotes semanales. Ya eso nos da para todos estos ensayos que están transcurriendo. Nosotros debemos dar un salto a 150.000 dosis por lote en el entorno del mes de enero, lo cual ya daría para pensar en la fase 3. Bien. Y por supuesto, en un momento determinado estamos diseñando el salto siguiente, que es un salto que se debe mover a 450.000 dosis por lote. Si logramos que salgan 2 lotes semanales, estamos hablando de casi 1 millón de dosis semanales. O sea que eso realmente es un sueño, pero es un sueño real, y es un sueño real del primer semestre del año que viene. Aquí, con respecto al sistema productivo, hay una noticia muy buena y hay una noticia un poco más compleja. Quiere decir que los ciclos de aprovisionamiento de un sistema tan complejo son largos, y eso es un problema en los tiempos de COVID. Pues en los tiempos de COVID, quiere decir todo lo que hace falta traer para la producción. Todo lo que hace falta traer, que en los tiempos de COVID se demora mucho más por la transportación, por la disponibilidad de los propios suministradores. Pero la buena noticia es que el ciclo productivo como tal de la vacuna es un ciclo corto, a diferencia de otras vacunas. Hay otras vacunas que llevan un ciclo de 6 meses. Aquí estamos hablando de ciclos más cortos, y eso bueno también es una buena noticia, pienso yo, para los retos que nos quedan, que tendremos que enfrentar a inicio del año próximo. Optimista entonces sigue Vélez. Muy optimista, y mantenemos nuestro compromiso de que primer semestre del año que viene una parte importante de la población cubana va a estar vacunada. Bueno, pues ahí se sigue avanzando. Soberana 01, Soberana 02, este jueves, la jornada de ayer, el segundo grupo de voluntarios de Soberana 02 fue vacunado, y en un estricto cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Por allí estuvo Gisela García Rivero, nos trae este material para nuestra mesa redonda.
En la jornada de ayer, el segundo grupo de voluntarios de Soberana 2 comenzó sin contratiempos el ensayo clínico fase 1, luego de su aprobación por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED. En este momento estamos iniciando el ensayo clínico fase 1, que incluye 40 sujetos que van a recibir el candidato vacunal, que ha sido concebida como grupos secuenciales. En la semana pasada incluimos el primer grupo de voluntarios que recibieron la vacuna, que estuvo constituido por 20 personas, y los resultados de seguridad han sido muy buenos. No hemos tenido eventos adversos relacionados con la administración del producto de vacunación. La autoridad reguladora inspeccionó el desempeño de las buenas prácticas clínicas para verificar el cumplimiento del protocolo aprobado y garantizar la protección, beneficios, derechos y seguridad de los individuos involucrados en la investigación clínica. Sí, es un candidato vacunal conjugado toxoide tetánico y tiene dos formulaciones, una fortaleza más baja y una más alta. Y cada fortaleza tiene dos dosis separadas por 28 días, es decir, una dosis al primer día y a los 28 días la segunda dosis. La novedad de este candidato vacunal del Instituto Finlay de Vacunas, con larga experiencia en este campo, consiste en ser un fármaco innovador sin precedentes entre todos los desarrollados para enfrentar la COVID-19. Pero no hubiera sido posible si hubiéramos trabajado solos. Aquí ha sido muy importante la unidad, la profesionalidad, la interacción entre todas las instituciones. Con Soberana 2 se espera que la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio para evitar la entrada del virus y será el candidato vacunal a proponer para la población pediátrica. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero Cuba no solo tiene la fórmula, la manera del Instituto Finlay de llegar a vacunas contra la COVID-19. También el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, centro símbolo del desarrollo biotecnológico cubano, ha estado haciendo sus apuestas científicas para enfrentar a la COVID-19. Con nosotros está el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, director general del CIGB, y me gustaría, Eulogio, hablar de esa otra manera de llegar a las vacunas contra la COVID-19. ¿Cómo ha trabajado el CIGB? ¿Cuál es la experiencia que tiene este centro en la producción de vacunas? ¿Cómo se han avanzado en estos dos proyectos vacunales que ustedes están presentando? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes colaboran con este desarrollo? Bueno, Randy, primero que todo, enormemente agradecido por esta oportunidad y además dar las buenas tardes, noches a todos aquellos que nos ven o nos escuchan. Yo, al igual que el profesor Vicente Vélez, soy la cara que representa a muchos trabajadores e instituciones que hacen posible este intenso y colérico trabajo asociado a apurarnos en las investigaciones. Así que estamos en una línea donde un paso más es todo desconocido y un paso anterior es la mucha experiencia que tiene Cuba, como explicaba el doctor Eduardo Martínez y presidente de BioCuba Pharma. Dicho esto, las fuerzas musculares del CIGB están tensas desde antes de empezar la pandemia por varios proyectos que hemos desarrollado y algunos de ellos... Que hemos presentado acá en la mesa, ¿no? Presentados acá en la mesa y disfrutados por todos y sobre todo con impactos en la salud de la población cubana. Algunos que ya empiezan a conocer hasta en el mundo, como el Jufinsa, que empieza a tener su proyección ya fuera de Cuba. Creo que son buenas noticias también, ¿no? Esa es la ventaja de estar con usted, que conoce tanto como nosotros mismos. Aprendiendo de ustedes. En términos de antecedentes, como usted se refería, ¿por qué el CIGB también, ¿no? Se incorpora a esta ruta de generar candidatos vacunales en busca del éxito en uno, ojalá en todos ellos? Bueno, el CIGB, como también lo explicaba al inicio el presidente de BioCuba Pharma, tiene experiencia, la vacuna contra la hepatitis B, ya se hablaba, el desarrollo industrial de la vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo S, la vacuna pentavalente, esos son productos en la esfera de las vacunas profilácticas que el CIGB hoy produce rutinariamente y que refleja en gran medida la experiencia que hay desde la dimensión industrial
de convertir la idea de un científico, de convertir un prototipo de tecnología en un proceso que genere inventarios, en este caso en particular de vacunas. Entonces, esos antecedentes productivos es una fortaleza tremenda. Por suerte aquí nos acompaña en la mesa hoy los precursores, y no tanto precursores, sino, si me permiten la licencia, los cursores actuales también, porque esas personas que presentaron al inicio son activas e influencian la manera y nos orientan y nos aconsejan la manera de conducir nuestras investigaciones. Pero además el CIGB no solo tiene esa experiencia, sino el CIGB tiene varios proyectos de vacunas profilácticas. Proyectos de vacunas dengue, proyectos de vacunas Zika, que comenzó prácticamente en el año 2019 este proyecto, proyectos de vacunas contra el virus de la inmunodeficiencia humana, que están en plena etapa de investigación. Y además tenemos proyectos asociados a vacunas, pero en el enfoque terapéutico vacunal, en la esfera oncológica y también en las enfermedades infecciosas. Esto, bueno, nos da garantía de soñar, como explicaba el doctor Vicente, y soñar desde el punto de vista del vaso a la mitad de agua, ver siempre el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío, el enfoque optimista que nos caracteriza. La siguiente, por favor. La siguiente también refleja antecedentes desde la esfera puramente tecnológica y de las plataformas que utilizamos. El CIGB tiene una amplia experiencia en la obtención por ingeniería genética de genes de diferentes géneros y organismos vivos. Y esto fue clave en los candidatos que trabajamos hoy, esta experiencia. El CIGB tiene experiencia en plataformas bioinformáticas para la modelación y el diseño de fragmentos de proteínas, dígase péptidos, que pueden tener un efecto importante desde el punto de vista inmunológico en la capacidad de generar una respuesta apropiada ante un germen, un patógeno. El CIGB, bueno, tiene plataformas que son propias y es consecuencia de esa experiencia que permiten inducir un tipo de respuesta inmunológica que consideramos es clave también en lograr un éxito, en obtener un candidato vacunal con la eficacia que se espera. Y es una plataforma que hace posible elicitar, estimular la respuesta a nivel de las mucosas, en este caso en particular las mucosas nasales y orofaringeas, y generar una respuesta inmunológica desde la primera barrera de enfrentamiento a un patógeno. Y estas plataformas están demostradas en vacunas que hoy son comerciales para nosotros y también en propuestas vacunales que se han ensayado en la clínica para incentivar el sistema inmune innato de los pacientes, que en alguna medida en otras mesas también se ha comentado. Y bueno, la capacidad industrial de la que les hablaba, el CIGB puede producir ingredientes activos desde el punto de vista biológico en sistemas como las bacterias, las levaduras, las plantas y los organismos superiores en sentido general, aparte de tener la capacidad de sintetizar químicamente péptidos, como le hablaba al inicio, que pueden ser candidatos también a ingredientes farmacéuticos activos de vacuna. Bueno, recientemente inauguramos una planta industrial en el CIGB para la producción de péptidos sintéticos. Entonces, esto hace que sea un precedente que nos permita transitar por un terreno muy fértil en términos de experiencia y en consecuencia en términos de capacidad innovadora. Nosotros acá hemos tenido que innovar no solo desde la dimensión científica, tecnológica, sino desde la dimensión gerencial. Es decir, esa estructura clásica de las empresas, de departamentos. En estos momentos nosotros gerenciamos no por departamentos, sino por procesos. Y bueno, tenemos la figura de gerentes de proyectos que agarran las ideas y las acciones de los investigadores, las acciones de los ingenieros, tecnólogos, el sistema productivo, y se unifica todo. Y esto es una lección aprendida también de esta etapa de COVID, de gerenciar mejor por proceso, porque nos permite acortar etapas. Ahora, hablando de cuáles son los candidatos a vacunas y los proyectos que desarrolla el CIGB hoy contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19. Primero, tenemos dos candidatos
que están por entrar ya en la fase de desarrollo clínico, que es la fase, bueno, que el doctor Vicente explicaba, están ya los candidatos Soberana 1 y Soberana 2. Y nosotros, de estos 2 candidatos, ya entregamos a la Autoridad Regulatoria Cubana, al SECMED, el expediente de solicitud de autorizo del ensayo clínico. Es una garantía, se ha dicho otras veces, pero repetirlo no es redundante ni está de más, tener una autoridad reguladora como el SECMED. Porque mientras el pueblo duerme, muchos de sus especialistas revisan estos expedientes con una minuciosidad, con un nivel de detalle y un nivel de profesionalidad que hace que cuando salga la noticia se aprobó el inicio del ensayo clínico tal o más cual, es consecuencia de que un análisis de riesgo permite asumir, investigar y empezar a comenzar a investigar propiamente en el ser humano. Y tenemos otro tipo de candidatos que están en una etapa más temprana de desarrollo, que son basados esencialmente en 3 moléculas. 2 de ellas son péptidos generados por bioinformática y una de ellas una proteína del virus SARS-CoV-2, que no es la proteína de la espiga ni el dominio de unión al receptor. Y esto en estos momentos está en plena etapa de desarrollo preclínico, estos candidatos. Yendo en particular, bueno, a los 2 primeros candidatos. Estamos hablando de 5 candidatos trabajando, ¿no? ¿Qué pasa? Que con estas 3 moléculas que están en desarrollo, puede haber combinación entre ellas que generen más que los 3 propiamente candidatos. Yeah. Pero bueno, eso está, Randy, en la etapa preclínica. En la etapa preclínica, efectivamente, como usted dice. Y hay 2 que sí ya están para empezar la fase clínica. Que ya están presentados al SECMED. Nosotros, sin ánimos para nada de presionar al SECMED, todo lo contrario, tenemos la expectativa de que en un horizonte temprano de días, cumpliendo nosotros con todas esas exigencias, en el caso necesario de aportar más información, tener el autorizo de inicio de estos ensayos que están más delante. Ahora, los 2 primeros candidatos. Bueno, el primero candidato explora esencialmente la vía de administración intranasal. A este candidato le llamamos 6GB 669 y son los códigos que existen procedimientos en el 6GB para nombrar los proyectos que no son productos todavía. Ese le gusta mucho a las personas, no hay pinchazo, ¿no? No hay pinchazo. Este candidato explora la vía intranasal y un poquitico más adelante les explicaré un poquitico más en detalle en qué consiste, ¿no? Y además tenemos un segundo candidato que utiliza la vía intramuscular, que es la vía más conocida y más tradicional, que siempre que genere respuesta protectiva vale la pena pincharse. Y es el caso también de los candidatos que explicó el doctor Vicente Vélez. La próxima, por favor. Aquí se esquematiza. Este es el primer candidato, el 6GB 669, que utiliza la vía intranasal. Aquí es importante decir que utilizando esta vía y por la plataforma que le expliqué anteriormente, y la próxima pantalla lo dirá, miren, este candidato cuenta de 2 proteínas esencialmente. Una es a la que el doctor Vicente se ha referido y que la mayoría de las vacunas de subunidad, las que estaban más a la parte derecha, la han utilizado como blanco de vacunas, de candidatos vacunales, que es la proteína de la espiga del virus, pero de entre ellas el dominio que la une al receptor en las células humanas y le permite replicarse el virus. La famosa llave. La famosa llave, exacto. Qué bueno utilizar el mismo código. Entonces, ahora, ese candidato primero tiene esta proteína que es un inmunomodulador. Y esa proteína es consecuencia de la experiencia anterior. Esta proteína es una proteína que cubre el núcleo del virus de la hepatitis B. Y que se ha demostrado que esta proteína es capaz de, a nivel de mucosa, generar respuesta, tipo respuesta de mucosa, y perdone la repetición. ¿Y qué tipo de respuesta inmunológica da la mucosa? Generalmente es la primera barrera que permite madurar y diferenciar anticuerpos hacia los anticuerpos, no los IgG, que habitualmente la respuesta sistémica del sistema inmune da, sino anticuerpos IgA,
que son anticuerpos que tienen una naturaleza proteica diferente, son más resistentes al ataque de proteasas y son anticuerpos que salen de las mucosas y empiezan a atacar el patógeno, y en este caso en particular el virus, desde antes de entrar a la célula. En este caso, teniendo este antígeno que se ha demostrado la capacidad de generar respuesta mucosal y además de madurar la respuesta adaptativa, esto nos permite a nosotros, en la figura del medio, se ve una imagen al microscopio electrónico que refleja una alta densidad, los puntos negros es presencia de ARN, y en la gráfica de abajo está puesto un esquema del virus SARS-CoV-2. Esto hace que estos antígenos simulen partículas virales, y es lo que permite, digamos, predisponer al sistema inmune a que las mucosas reconozcan ese antígeno como aparentemente un virus y lo atacan con esta respuesta primaria. Pero además permite también que haya una respuesta sistémica, no solo... La próxima, por favor. Es decir, y esta es la proteína de unión al receptor que, bueno, el doctor Vicente, la llave, ¿no?, que el doctor Vicente ha explicado acá en la mesa. Este primer candidato cuenta con estos dos tipos de proteína. Uno que inmunomodula y estimula que la respuesta comience incluso desde por la vía por donde el virus penetra, en el caso del SARS-CoV-2, la vía faríngea o nasal, y además tiene el antígeno para que se produzcan anticuerpos que neutralicen la capacidad de unión del virus al receptor en la célula humana. Este primer candidato, la próxima, por favor. ¿Qué tenemos hasta ahora? Aquí solamente les pongo una diapositiva. Tenemos hasta ahora que hemos evaluado preclínicamente en diferentes modelos animales, incluyendo un primate no humano, como es el mono. Aquí la interacción entre las instituciones, el centro, el Finlay va adelante, pero va adelante desbrozando, y uno aprende del desbroce del propio, del cursal de los proyectos del Finlay, y el modelo, los modelos animales, dígase roedores, conejos, no necesariamente reflejan o son buenos modelos para esta enfermedad. Y bueno, el aprendizaje nos ha hecho ir al modelo más cercano del hombre, el modelo animal más cercano al hombre, que es el primate. Y estas dos gráficas lo que muestran es, una, la capacidad de generar títulos de anticuerpos, estos candidatos por la vía intranasal, y la gráfica de la derecha, la capacidad de que la sangre y el suero que se obtiene de esa sangre, de esos animales inmunizados, de neutralizar la interacción del receptor que reconoce, bueno, del candado que reconoce la llave. Esto, bueno, estamos ante la expectativa. La próxima diapo, por favor. Bueno, aquí está, bueno, el nombre, el ensayo concibe explorar la seguridad, como todo ensayo clínico fase 1, fase 2, y concibe también explorar la antigenicidad, ¿sí?, la capacidad de generar anticuerpos y que estos anticuerpos tengan la capacidad de neutralizar tanto al receptor como de inhibir al virus en ensayos in vitro, ¿no? El nombre del ensayo, porque el candidato tiene ese código, los ensayos tienen nombre. El nombre de ese ensayo con este primer candidato, bueno, es Mambisa. Y si me permiten una fusión, es una Mambisa en busca de soberanía también. También. Entonces, permiso Vicente para esa licencia, ¿no? También este ensayo, donde es el sitio clínico que le estamos proponiendo a la autoridad regulatoria ocurra, es el fase 1 en el Senatox, y el fase 1-2 también en el Hospital Carlos Juan Finlay, ambos centros pertenecientes a los servicios médicos de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, que la experiencia de trabajar con estas instituciones es realmente muy positiva para nosotros. Soberana se ha hecho también ensayo clínico con el Senatox. Y la experiencia también es muy positiva con los demás centros del sistema de salud cubano. Pero bueno, la experiencia ya del Senatox con Soberana es otro valor añadido del desbroce que va haciendo el Finlay delante en su investigación. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, este es el segundo candidato. El segundo candidato es un poco más tradicional, es un candidato que utiliza
la proteína esta de dominio unión al receptor de la espiga del virus y la adyuva en hidróxido de aluminio, alúmina, que es un adyuvante muy conocido. Ahora, ¿por qué este candidato es mucho más sencillo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de fabricación? Como esto es una dominio y unión que se produce en un microorganismo, no en una célula del organismo superior, que es la que produce una proteína más parecida a la que produce el virus, al producirse en un microorganismo, en este caso es levadura, Pichia pastori, genera también que tenga la capacidad de ser reconocido un poco más como extraño respecto a los antígenos que genera la propia maquinaria en las células del organismo superior. Entonces, estamos aprovechando esta aparente debilidad que se convierte en fortaleza porque el sistema lo ve como más extraño, en evaluar también este candidato como una alternativa de los dos primeros candidatos que el CIGB está desarrollando. La próxima, por favor. Bueno, aquí también les puse dos gráficos representativos también del modelo mono, hasta dónde hemos llegado ahora en términos de generación de anticuerpos y en términos de la capacidad de neutralizar el receptor. La próxima, por favor. Bueno, y este candidato básicamente explora lo mismo desde el punto de vista de la propuesta de ensayo clínico que le estamos solicitando al CESMED y que tiene un nombre también muy sugestivo y de mucho valor histórico y patriótico para nuestro pueblo, que es Abdala. Abdala es la primera obra literaria conocida del apóstol, de José Martí. Del amor madre a la patria. Y del amor madre a la patria, que además es tan revolucionaria como reivindica por primera vez un negro defendiendo los valores patrios y no un negro en el teatro bufo como tradicionalmente se hacía. Y es importante decir lo que indicó el apóstol al escribir este libro. Y él dijo, indico, escrito especialmente para la indicación de la patria. Y no faltaba que asociáramos este Abdala al sitio clínico que estamos proponiendo la autoridad regulatoria, que es en la provincia de Santiago de Cuba. Es decir, aquí nosotros nos emociona, nos conmueve, no solo de la dimensión científica, de la dimensión tecnológica, de la dimensión clínica, sino aprovechamos para inyectarnos de patria cada vez que creamos o desarrollamos un proyecto. La próxima, por favor. Desde el punto de vista del sistema productivo, ya esas son imágenes bastante conocidas, y a través de la columna que está a la derecha es volver y reiterar la imprescindibilidad. Está, bueno, primero el logo de Biocuba Pharma, porque es muy difícil que haya una empresa de Biocuba Pharma que no participe directa o indirectamente en estos procesos. Hasta las empresas de servicios que nos proveen de las meriendas o de los almuerzos, hasta las empresas que nos proveen del mantenimiento, del transporte de los trabajadores. Bueno, está el Centro de Inmunología Molecular, que aquí también en nuestro proyecto está jugando un papel clave en su generación de proteínas como las que estamos utilizando en nuestros candidatos, pero expresada en el sistema que ellos tienen. Está, Sempalab con los animales que produce, está el Biocen, está AICA, porque una de las estrategias que ha desarrollado Biocuba Pharma es que no haya cuello de botella, ni que un candidato o que alguna institución interfiera a la otra en su proyección. Ustedes no producirían donde mismo va a producir el Exactamente. Nosotros estamos diseñando, uno, que el ingrediente farmacéutico activo los produciría el CIGB, con las capacidades que le hemos explicado ya, y estamos diseñando que los laboratorios AICA, esta empresa, sea la que formule, termine envasando el producto nuestro. Y en particular, bueno, una de ellas es la UEB Julio Trigo. Bueno, el MINSAP, sin el MINSAP, el SECMED, el SENSEC, en fin, nos debemos a todos ellos. Y gracias, Andy.
No, gracias a usted, Eulogio, por esta explicación. Biotecnología, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y todas estas instituciones asociadas también avanzando desde una manera diferente hacia candidatos vacunales para enfrentar la COVID-19, y en ese empeño pues participan varios integrantes de ese colectivo. Les propongo ver este otro trabajo que nos ha preparado también Gisela García Rivero sobre cómo estos dos candidatos vacunales del CIGB pues avanzan en su investigación y desarrollo. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, apuesta hoy por dos candidatos vacunales contra la COVID-19 a partir de proteínas recombinantes, las cuales se pueden expresar en microorganismos. Iniciamos la estrategia trabajando con la bacteria Escherichia coli, vimos que no era funcional y entonces pasamos a la levadura Pichia pastori. Al día de hoy, la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna que se emplea, ya te decía, en el Programa Nacional de Vacunación, se expresa, ese antígeno se expresa en la levadura Pichia pastori. Pues entonces aprovechamos esa plataforma tecnológica. El candidato vacunal nuestro tiene una peculiaridad con respecto a los que existen al día de hoy en el mundo, de que estamos explorando la vía nasal, la vía administración nasal. Y teníamos también una plataforma establecida con la vacuna Evernasvac, porque utiliza el antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B. Basados en las plataformas tecnológicas del centro, sus científicos siguen paso a paso la estrategia trazada para el logro de estas vacunas. Diseñamos así entonces la estrategia productiva a largo plazo, haciendo todo lo que se tiene que ver con el clonaje, el establecimiento del proceso de purificación y posteriormente la formulación. Eso nos ha permitido llegar al día de hoy a todo el camino que hubo que recorrer, llegar a la propuesta de candidato que presentamos un primer candidato el 30 de octubre a la autoridad reguladora del candidato nasal, administración por la vía nasal, y presentamos recientemente el segundo candidato, que es la administración intramuscular. Los ensayos clínicos de estos dos candidatos vacunales del CIGB ya tienen un nombre. El del 30 de octubre se llama Mambisa, el estudio clínico que vamos a usar, que, repito, utiliza la vía de administración nasal. Y el segundo candidato se llama Abdala. En estos momentos se elabora en la fase de diseño y preparación de ensayos clínicos. Los ensayos se desarrollarán en dos instituciones de salud de Cuba y tienen un diseño que permite una etapa inicial con menos voluntarios para evaluar fundamentalmente la seguridad de estos candidatos vacunales en humanos, y una fase 2 o posteriormente con un número mayor de voluntarios donde se sigue evaluando la seguridad, pero se brindan elementos también en relación a la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tendrán estos candidatos de levantar una respuesta inmune en los voluntarios inmunizados. Con Mambisa y Abdala, Cuba completará antes de finalizar el 2020 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 en ensayos clínicos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, mirando las noticias del mundo, Eduardo, lo que poníamos al principio de tantas transnacionales metidas en este empeño de tener vacunas contra la COVID-19, mirando los desafíos que tiene este país, ¿cómo meternos en este desafío nosotros de producir 4 candidatos o más candidatos vacunales? ¿Qué significa eso para Cuba? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son los desafíos que tenemos para este empeño? ¿Tendremos vacunas en el 2021? Randy, es la pregunta que todos los cubanos se hacen. Está establecido que para resolver el problema de la pandemia es necesario que existan las vacunas y que las vacunas funcionen. Es algo que realmente, bueno, es una realidad. Se está trabajando en muchos candidatos vacunales, lo mencionabas al principio, y estamos seguros que un grupo grande de esos candidatos vacunales van a tener éxito. Pero a corto plazo no van a existir todas las cantidades de vacunas que se va a necesitar
para inmunizar a la población mundial a un nivel que corte la transmisión del virus. Nosotros no podemos esperar, primero, que esas vacunas no van a existir en cantidad suficiente en el 2021 y tampoco... Y ya las están acaparando los grandes poderes. Ya se están acaparando, ¿no? Los precios van a ser precios altos y hay que disponer de recursos financieros para adquirir esas vacunas. Y como hemos dicho al principio, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar las vacunas y los ejemplos que nosotros pusimos a un inicio, que son ejemplos, bueno, hemos sido los primeros en grupo de cosas y no lo decíamos desde el punto de vista chauvinista. Primero por el orgullo de un país tan pequeño como nuestro y con todas las dificultades que tenemos, haber tenido todos esos resultados realmente es un orgullo realmente que se siente, pero lo decimos, o sea, hay que decirlo con sencillez. Lo que nos interesa realmente es que existan las vacunas y resolver el problema en nuestro país y ayudar también a otros países del mundo. Nosotros no tenemos duda de que vamos a tener incluso más de una vacuna. A que se ha explicado, o sea, en una de las vacunas utiliza, o sea, los antígenos que estamos utilizando en estos momentos, que está establecido ya en las vacunas que han avanzado, que hay respuesta protectora, que es este dominio de unión al receptor, el RBD, la llave, para seguir diciendo lo que el pueblo ya entiende, y esos son los antígenos que nosotros los utilizamos. Lo que una fuente de ese antígeno va a ser del Centro de Inmunología Molecular, producido en mamíferos, en células de organismos superiores, que es una tecnología que tenemos para producir en cantidades importantes, y otra fuente de ese antígeno es el que se produce en levadura, que es el que explicó Eulogio, y que tenemos también capacidades para producir esos antígenos. Eso ayudaría a prever posibles mutaciones del virus, enfrentar posibles mutaciones que tenga el virus. Sí, ahí nosotros estamos trabajando, o sea, además de... O sea, para terminar esta idea inicial, o sea, al tener dos fuentes diferentes que no compiten e instalaciones productivas que no compiten, nosotros tenemos la posibilidad de tener cantidades suficientes de vacunas para un periodo corto de tiempo, una vez que completen los estudios clínicos, vacunar a nuestra población y después también, bueno, suministrar a países amigos. Nosotros seguimos trabajando en investigaciones básicas, diseñando y pensando, porque ¿qué puede ocurrir? Un fenómeno que puede ocurrir. Una vez que estén estas vacunas, que sean vacunas efectivas, un fenómeno que se llama la presión inmunológica, que pueden aparecer mutaciones del virus que escapen a la protección con estos anticuerpos contra esta. No es algo que se vea como una alta probabilidad, pero pudiera ocurrir. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. Y por eso nosotros estamos pensando, y hay en el mundo también, se habla de eso, están pensando en el desarrollo de otros antígenos que pudiéramos después incorporar a estos candidatos vacunales. En eso se están trabajando y se están diseñando. Te decía, Randy, también que nosotros necesitamos tener, como nos pidió el presidente, de tener soberanía en el tema de las vacunas. Y es verdad que nosotros estamos en este momento en una situación muy difícil para poder producir otras vacunas, incluso para producir los medicamentos, lo sabe nuestro pueblo. Existen unas dificultades enormes para poder hacernos de las materias primas que se requieren para producir los medicamentos. Lo estamos enfrentando también para adquirir los recursos que hace falta para producir estas vacunas. Nosotros estamos diseñando ya el escalado de estas producciones y estamos pensando ya en preparar y diseñar las producciones en los próximos meses a gran escala, y para eso hay que conseguir los recursos. E incluso para estos desarrollos que se han estado haciendo, el mundo, todo lo que está desarrollando vacunas, las transnacionales han podido disponer de millones y millones de dólares. Aquí realmente se ha hecho con muy poco. Aquí detrás de todos estos resultados que se han presentado hay un esfuerzo extraordinario de un grupo grande de científicos que no han descansado en todo este periodo. Detrás de todo esto, toda esa integración que desde un inicio concibió el comandante en jefe entre estas instituciones, más que competir, son dos instituciones, están haciendo candidatos vacunales, pero se comparten los resultados, o sea, no se esconden los resultados para que entonces avanzar uno más. O sea, Eulogio lo decía, o sea, las experiencias los que van adelante y que van saliendo esas experiencias se transmiten para tratar, porque lo que queremos es como país tener éxito. Y en esto que se está haciendo, se han mencionado instituciones dentro de Biocuba Pharma, pero están, bueno, con el sistema de salud desde el principio, en la pandemia, es un trabajo realmente muy estrecho, pero yo quisiera decir también de que muchos otros organismos o empresas
nos están apoyando en todo lo que haga falta, porque es la única forma realmente de poder avanzar con la falta de recursos, con los bloqueos que tenemos para adquirir algunas de las materias primas. La única posibilidad es que todo el mundo nos pongamos para esto, y así está ocurriendo. O sea, no puedo mencionar ahora todos los organismos, las SOS de las empresas, porque se me queda alguno y voy a cometer un error, pero se está pensando como país, que es lo que nos ha pedido la dirección histórica y que lo que nos ha pedido nuestro presidente Díaz-Canel. Un empeño en el que el propio presidente ha puesto también pues, su ánimo, ¿no? Ha puesto a nuestros científicos a pensar, a impulsar estos proyectos, y creo que es parte también de esa fortaleza, que la unidad que ha forjado la revolución también se expresa desde la ciencia en todas estas instituciones. Muchísimas gracias a ustedes por toda esta información, muchas gracias a estos hombres de ciencia y ejemplos de la ciencia cubana que nos han acompañado en esta jornada de hoy, estos hombres y mujeres de ciencia que son parte de la historia ya de este país. Me quiero despedir con un fragmento al menos, no sé si nos hará tiempo para todo, de una canción que compuesta por Emiliano Sardiña, Emily Menéndez y Mariluz Rodríguez, pues interpreta el coro diminuto dirigido por Carmen Rosa López, Soberana, un homenaje también a estos hombres y mujeres de ciencia que intentan buscar una solución a este desafío que es la pandemia de la COVID-19 para Cuba y el mundo.